Buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy Viernes Santo, Viernes de Crucifixión, pues vamos a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también parte de cómo se llevó a cabo ese proceso de enjuiciamiento y de crucifixión, pero recordando también de que esa muerte pues no fue en vano, fue una muerte por nosotros. Y quisiera, antes de entrar a la temática de este día, quisiera que leyéramos la palabra en Lucas capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el versículo 49. Largo el pasaje que vamos a leer, sin embargo vale la pena leerlo, no solamente sino todo lo que conlleva la palabra de Dios. Quisiera darle lectura, dice la palabra. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a orar por la predicación de este día. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tus grandes misericordias. Señor, porque tu palabra es predicada. Nos das, Señor, el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, oh Padre Santo, aunque no seamos merecedores, Señor, ni siquiera, oh Padre Santo, que tu voz, Señor, nos alcance. No somos dignos, Señor, de escuchar tu palabra, oh Padre Santo. Sin embargo, Dios bendito, a ti te ha placido que tu palabra sea escuchada, que tu palabra sea predicada. Ahora pues, Señor, te pido que unjas mis labios para predicar esa palabra tuya y que abras el corazón, Señor, de cada uno de nosotros para comprender y entender, Señor, y guardar tu bendita palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, decíamos al principio que hoy, Viernes Santo, conmemoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ese acto portentoso en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo fue levantado y no solamente eso, sino traspasado, fue condenado a muerte, y muerte precisamente fue la que le dieron. Pero leyendo este pasaje, y por supuesto la de los otros evangelios y las cartas paulinas, me llama a mí la atención y me viene la pregunta: ¿quién es ese que murió en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? Ciertamente, esas preguntas serán respondidas ahorita en breve, pero quisiera yo recordar que ese Jesús que entró a Jerusalén y que llegó al templo montado en un pollino, en un burrito, ese Jesús que las multitudes le clamaron como rey de los judíos, como el Mesías, como el hijo de David, como aquel que había de venir y que había llegado, y que le decían Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ese Jesús fue condenado. Hoy precisamente se conmemora cuando Pilato dio la sentencia y dice: crucifíquenle, así como ustedes lo están pidiendo, así como ellos lo están pidiendo, crucifíquenle. Y las multitudes decían, realmente, no porque Pilato lo haya deseado en ese momento, sino simple y sencillamente porque las multitudes le aclamaban diciendo: crucifícale. Cabe recalcar que esas multitudes no eran las mismas multitudes que clamaban Hosana al que viene en el nombre del Señor, sino eran diferentes las multitudes. Eran personas incitadas precisamente por los sacerdotes, por los escribas, por los líderes religiosos de aquel tiempo, que tenían miedo de Jesús, y que lo que querían ellos era que realmente Jesús muriera. Pero ¿quién murió en la cruz realmente? ¿Quién murió en la cruz? Vemos a un Jesús aparentemente débil, un Jesús que realmente indefenso,
que realmente no tenía manera de defenderse, pero él mismo lo dijo cuando lo aprendieron, diciendo: ¿no veis que yo podría pedirle a mi padre, cuando Pedro sacó la espada y le trozó la oreja a un soldado, no veis que yo podría pedirle a mi padre una legión de ángeles para que me defendieran? Realmente un Jesús portento, lleno de portento, se mostraba hoy como un hombre débil. Pero ¿quién era realmente ese que murió en la cruz? Y basándonos en Filipenses 2, capítulo 1 al 11, cuando dice que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y que siendo igual en la condición de hombre, llegó a ser siervo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, dice así y la palabra, haciendo un resumen de lo que dice Filipenses 2:11. Nos daremos cuenta entonces que ese Jesús es Dios. Dios mismo muriendo en la cruz. Qué paradoja esa parte, un Dios muriendo. Un Dios humillándose, tomando la forma de hombre, precisamente para morir por los hombres. Ese mismo Jesús, del cual habla también el Evangelio de Juan, diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Pero también dice que ese Jesús, ese verbo, por él fueron hechas todas las cosas. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sin él. Todo ha sido hecho por él, realmente. Y también lo dice Colosenses capítulo 1, que él es el primogénito de toda creación, como diciendo el protógenes de toda creación, aquel que hizo todo lo que existe. Entonces, ¿quién es ese Jesús que murió en la cruz? Podemos ver también a un hombre como ese Jesús que se encarna, ese verbo que se encarna, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que el verbo se hizo carne, ese Jesús que se hizo hombre y que habitó con nosotros, ese Jesús que padeció desde el inicio de su vida, ese Jesús que caminó con nosotros, que estuvo y que llegó al momento del padecimiento, de ser enjuiciado injustamente, de estar ahí delante de Poncio Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo delante de Poncio Pilato? Porque simple y sencillamente Jesús era un hombre. Ya cuando lo llevan a Pilato, Jesús ya iba golpeado, ya iba sangrando, ya iba con moretes en su cara, en su cuerpo, ya había sido torturado, y van a darle prácticamente lo que se dice coloquialmente el tiro de gracia a Jesús ante Pilato, porque ellos, si los soldados del templo, o vaya, los mismos judíos lo hubieran matado, hubieran caído en un delito delante del Imperio Romano, que el Imperio Romano era el que tenía dominado al pueblo de Israel, y se regían por las leyes del Imperio Romano. Claro, el pueblo se regía por las leyes de Moisés desde una perspectiva local, pero sobre eso estaba políticamente hablando, estaban las leyes del imperio dominando prácticamente al pueblo de Israel, y no podían darle muerte a nadie. Entonces por eso llevan a Jesús ante Pilato. Y vemos entonces en Jesús, a pesar de que dijimos ahorita que también que Jesús es Dios, vemos a Jesús hecho hombre, débil. Quiso él asemejarse
al hombre, hacerse hombre y vivir la vida humana y padecer la vida humana y morir para poder morir por los humanos. Ese es el Jesús que murió en la cruz del Calvario. Un hombre hecho y derecho. Entonces podemos decir así, que Jesús era Dios, pero que Jesús también era hombre. Entonces podemos ver en la cruz del Calvario muriendo a un Dios hombre, a un Dios humanado. Escándalo para los griegos prácticamente, escándalo para los gnósticos, para aquellos que decían que la carne era mala, por lo tanto que el espíritu estaba encarcelado en prisiones y que un Dios no podía encarnarse. No podía hacerse hombre. ¿Cómo un Dios va a querer hacerse hombre si la carne es mala? Pero vemos en Génesis, desde el principio, cómo Dios creó al hombre bueno. Todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno. Entonces en Jesús no hay contradicción. Tomó la semejanza de hombre, pero fue Jesús un hombre sin pecado, no pecador. Entonces, Él era un Dios hombre. Fue quien murió prácticamente en la cruz del Calvario. Pero aquí viene también, ¿qué era Jesús para el entorno? Voy a decirlo así. ¿Qué era Jesús para el mundo religioso o para el sistema religioso? ¿Quién era Jesús? Y vemos en Jesús un peligro a los intereses. Un peligro a los intereses de los hombres. Vemos a ese Jesús, un Dios que se humana para morir por la humanidad, siendo un peligro para los intereses de aquella humanidad que no quiere que se acaben sus fechorías. Entonces, los principales sacerdotes, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron los principales sacerdotes en Jesús? Y vemos nosotros por todo, desde que Jesús llega predicando el Evangelio del Reino, vemos que siempre Jesús anduvo de un lugar a otro y siempre decía la palabra cuando Jesús hacía algo y que lo miraban los sacerdotes o los escribas o los fariseos, decían, buscaban matarle. Siempre buscaban matarle. Entonces el peregrinar de Jesús en este mundo fue siempre un peregrinar en persecución. Miraban a Jesús a alguien en el cual había un peligro a los intereses religiosos económicos. Lo vimos en la predicación del jueves, de ayer jueves, y lo vimos también en la predicación del domingo. Vemos en el pasaje de cómo Él voltea las mesas en el templo y deja las palomas, y que procuraban matarle por todo eso, y preguntando, ¿quién eres tú para hacer todo esto? Entonces, vemos que los sacerdotes, los principales sacerdotes, vieron en Jesús un peligro a sus intereses religiosos económicos. Y por eso procuraban matar a Jesús. Pero también, ¿a quién vio Pilato? ¿A quién vio Pilato en Jesús? Primeramente, hay que decir algo. Que cuando Pilato entrevista a Jesús, o le empieza a hacer preguntas a Jesús, Pilato se da cuenta que Jesús es inocente, que era un hombre justo, y que nada de lo que le acusaban los sacerdotes y el pueblo, Jesús había hecho. No encontraba un motivo para que Pilato condenara a muerte a Jesús, y Pilato lo quería soltar. Entonces, ¿qué vio Pilato en Jesús? Vio en Jesús un hombre justo, pero también vemos en Pilato que cuando él quería soltarlo y los sacerdotes y el pueblo empezaba a gritar, nosotros no tenemos ningún rey, sino solamente a César tenemos por rey. Él no es nuestro rey.
Jesús no es nuestro rey, decían. Él no es el rey de los judíos. Nosotros tenemos un rey y este es César. Cuando Pilato escucha eso, hubo temor en Pilato. Entonces, vio Pilato en Jesús un peligro también para sus intereses políticos. ¿Qué cosa con estos? Todo mundo quiere de alguna manera autoproteger sus intereses. Los líderes religiosos buscaban proteger los intereses religiosos económicos en relación con el templo, en relación con todo su sistema religioso. Y Pilato buscaba salvaguardar sus intereses políticos, porque si él dejaba libre a Jesús, porque ya lo había visto inocente, pero le dejaba libre, bien podrían decir aquellos, los que lo acusaban ante Pilato, podían apelar prácticamente a alguien superior y decir, este Jesús se ha autoproclamado rey de los judíos y nosotros no tenemos ningún rey más que César. Entonces Pilato se hubiera metido en problemas políticos. Y Pilato, para salvaguardar sus intereses, simple y sencillamente dice, yo me lavo las manos, ahí se los dejo, crucifíquenle. Y les dio lo que ellos pedían por temor. ¿A qué dirán entonces? ¿A quién vio Pilato? A un hombre inocente, pero también miró un peligro político en Jesús. Y ahora la gran pregunta aquí: ¿a quién vemos nosotros en Jesús? ¿A quién vemos? ¿Un peligro para nuestros intereses? ¿Un peligro para los intereses personales de cada uno de nosotros? De aquel que nos confronta y nos dice que le sigamos y que Él es nuestro rey y que Él ha muerto por nosotros. Pero, ¿qué implica entonces responder a Jesús? Creo en ti, creo que tú moriste por mí. ¿Qué implica decir a Jesús, Señor, tú eres mi rey, conduce mi vida? Implica prácticamente dejar todos nuestros intereses y caminar por los intereses de Jesús, el seguimiento, de caminar en fe con Él, de decirle, Señor, aquí está mi vida, yo camino, Señor, en tu voluntad. Y qué difícil es esa parte, porque eso implica dejar todo lo que va conforme a nuestros intereses para ir en pro de los intereses del reino de Cristo. Entonces, ¿qué vemos en Jesús? ¿Vemos un peligro para nuestros intereses o realmente vemos al Salvador para nuestras vidas? Aquel que nos libra de nuestros intereses y que nos da de sus intereses a nosotros. Y cuando nos da los intereses a nosotros, sus intereses a nosotros, cuando nos da esos intereses, entonces, por default, dejamos todos nuestros intereses y le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero también hay que recalcar una cosa. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? La gran pregunta que nos hicimos al principio. Y dijimos que fue Dios mismo quien estaba muriendo en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo. Pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué murió? ¿Por qué murió ese Jesús, Dios hombre, en la cruz del Calvario? ¿Por qué murió? Simple y sencillamente murió por ti y por mí. En las costumbres que se tenían de los políticos romanos que estaban de alguna manera gobernando ahí en Israel, en Judea, las costumbres esas de soltar a un malhechor el día de la Pascua o para las fiestas de la Pascua, esa costumbre nos dice mucho a nosotros. Recordemos que Pilato pedía soltar a Jesús y aquellos pidieron soltar a Barrabás. Y Pilato preguntaba, ¿a quién quieres que le suelte? ¿A su rey? ¿Al rey de los judíos? ¿O a Barrabás? Y ellos gritaban, a Barrabás, queremos a Barrabás. Entonces, ¿qué haremos con él, con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale.
Entonces podemos ver aquí el por qué murió Jesús. Y Jesús murió por ti y por mí. ¿Y qué tiene que ver Barrabás con todo esto? Porque Barrabás merecía morir como los otros dos malhechores que murieron ahí en la cruz del Calvario. Barrabás merecía morir de igual manera crucificado. Ese Barrabás era un hombre, dice el Evangelio de Juan, que era ladrón, dice el Evangelio de Lucas que era sedicioso, o sea, andaba metido en revueltas nacionalistas, y que también era un suicida. Es decir, era un hombre que había dado muerte a alguien. No era un suicida, era un hombre que había matado a personas. Realmente Barrabás era un malhechor. Y aquí la pregunta es, ¿a quién representa Barrabás? Y Barrabás nos representa a ti y a mí. A ese representa Barrabás. Barrabás fue suelto y no fue a la cruz. Jesús fue en lugar de Barrabás a la cruz del Calvario. Pero también quiero decirles que tú y yo merecemos morir por nuestras fechorías, por nuestras maldades, porque realmente somos personas que comemos gente, que matamos gente con nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Jesús dijo, habéis escuchado que se os dijo, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que pensare mal en su corazón de su prójimo, ya le habéis matado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién no ha pensado mal de su prójimo alguna vez? Y yo digo, yo a cada rato y de muchas maneras. Entonces, me cuento entre los asesinos, entre los malhechores, así como cualquiera de nosotros, como cualquier humano que es homicida desde el principio. Entonces, Barrabás nos representa. Barrabás merecía morir, nosotros merecemos morir. Jesús murió en nuestro lugar, murió en el lugar de Barrabás en la cruz del Calvario, y Él se puso en lugar de Barrabás. Pero, qué tremendo esto. Un Dios se encarna para morir por el ser humano. Un Dios se encarna para morir por ti y por mí. Y es aquí la pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes somos nosotros para que el Creador del cielo y la tierra, como dijimos al principio, haya muerto por ti y por mí en la cruz del Calvario? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios mismo tome nuestro lugar y muera por nosotros? ¿No merecíamos morir tú y yo? ¿Dónde está nuestro agradecimiento? ¿Dónde está nuestro seguimiento? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? De que Él se puso en lugar de nosotros. Y si Él se puso en lugar de nosotros, díganme, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a atentar contra nosotros si Jesús mismo se puso en lugar de nosotros? ¿Acaso no es un amor sublime eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dando al Hijo para que muera por la humanidad. El Hijo de Dios, Dios mismo, tomando la semejanza de hombre para tomar el lugar del hombre. Es una gran bendición que tenemos tú y yo, mis hermanos. Pero también dice la Biblia que había dos hombres ahí con Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la izquierda decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Pero se lo decía en forma de burla, como diciendo, mira dónde estás, muriendo con nosotros juntamente como malhechor. Tú eres un malhechor como nosotros. ¿Qué te vas a salvar tú que te dijiste que eras el Cristo? A ver, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero de una manera burlona. Mientras que el otro, que estaba a la derecha, dice, cierta y sencillamente, nosotros merecemos morir por lo que hemos sido, porque hemos sido malhechores. Por eso merecemos morir. Pero este hombre
nada ha hecho. Es un hombre justo. Entonces voltea a ver a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Prácticamente estaba reconociendo a Jesús como el Salvador, el Señor creador, el Señor de todo, el Señor del reino, el Señor que tenía dominio sobre todo, y que teniendo dominio sobre todo, tuvo el dominio también de su vida para morir en la cruz del Calvario. O sea, hasta allá llega su poderío del Señor, el Todopoderoso. ¿En qué consiste que es todopoderoso? ¿En qué consiste muriendo en la cruz del Calvario? Consiste prácticamente en que pudo morir por ti y por mí. Hasta allá llega su poderío. Morir por la humanidad. Entonces, voy a decirlo así, de esta manera, que este hombre a la derecha también nos representa, a ti y a mí. Nos representa en el acto de fe, en el momento de que creyó en que Jesús es su Rey y Salvador, en que creyó que Él era el Salvador de su vida. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este hombre nos representa en el sentido de que si tú y yo creemos a Jesús, creemos que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que se puso en lugar de nosotros, entonces este hombre nos representa perfectamente. Porque ahí en ese momento nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor y que en el reino de Dios reinaremos juntamente con Él. Por eso este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque si tú vienes en tu reino, yo también quiero estar en el lugar donde tú estás. Este hombre bien que nos representa. Entonces podemos decir que Jesús murió para representarnos ante la muerte. Así, simple y sencillamente, simple y llanamente. Jesús murió para representarnos ante la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy un pecador, merezco la muerte. La muerte se enseñorea de mí por cuanto soy un pecador y me lleva a la muerte eterna. Pero Jesús tomó mi lugar y murió, se enfrentó con la muerte. Y como Jesús murió por todos los pecadores, pero como Él no tuvo pecado, entonces la muerte no pudo retenerlo. Y nos representa ante la muerte. Jesús murió nuestra muerte. Hay que decirlo así. Jesús murió nuestra muerte. Y ahí nos representó Jesús. Pero también nos representó delante de Dios para reconciliarnos con Dios. Como Él no tuvo pecado, Jesús, la muerte no se pudo enseñorear de Él, y Jesús fue levantado de entre los muertos, que es un tema que vamos a ver precisamente el domingo, pero quiero decir esto para decirle que Jesús nos representa ante Dios mismo. Jesús resucitó, pero también ascendió al cielo, y ascendió como hombre, y nos representa a la humanidad delante de Dios. Entonces, Dios viene al hombre para llevar al hombre ante Dios. Qué gran bendición. Entonces, siendo enemigos de Dios, tú y yo, por nuestro pecado, Jesús vino a reconciliarnos prácticamente, para llevarnos a esa comunión con el Padre, la comunión con Dios. Y eso Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora nuevamente la pregunta: ¿quiénes somos nosotros para que Dios mismo haga eso por nosotros? Nuevamente digo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el interés de Jesús, que tú y yo vayamos a Dios. Es la representación de Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario para representarnos. Dios mismo nos representa.
siendo hombre, nos representa. Oremos. Te damos muchas gracias, Dios. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, quisiste morir en la cruz del Calvario. Para eso, Señor, te encarnaste. Para eso, oh Padre Santo, has venido. Y fue algo, Señor, que cumpliste cabalmente. Y no, Señor, declinaste a tu propósito, sino dijiste, Señor, consumado es. Y consumaste, Señor, tu obra de salvación en la cruz del Calvario. No merecemos, Señor, que tú hayas muerto por nosotros. Realmente merecemos la muerte que tú moriste, oh Padre Santo. Es lo que merecemos nosotros. Sin embargo, quisiste tomar tú, Señor, esa muerte, muriendo, oh Padre Santo, por la humanidad, Señor, y así representarnos a cada uno de nosotros. Gracias por lo que hiciste, Dios bendito. Ahora creemos, Señor, de que tú moriste por nosotros y que tu muerte, Señor, es una muerte, oh Padre Santo, que nos da, Señor, perdón y salvación. Ahora creemos, Señor, que tú no te quedaste en la tumba, antes bien resucitaste y nos diste vida. Y ahora, Señor, estamos delante del Padre, para gloria y honra tuya y gloria del Padre. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.